En este momento nos encontramos con Vanessa Chanampa, quien es enfermera universitaria. Estuvo trabajando en la ciudad de La Rioja. Gracias por recibirnos, Vanessa, tanto tiempo. Gracias por darnos estos minutos para charlar con vos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Bien, ahora un poco más tranquila porque estoy en mi casa. Sí, estuve trabajando en La Rioja, en el hospital Enrique Vera Barros, el hospital de la provincia. Y ahora, bueno, me encuentro acá por una decisión que he tomado para venirme ya por más una cuestión familiar. Ya tenía ganas de estar cerca de la familia. Mucho más ahora en la situación que estamos pasando. Vanessa, nos gustaría que más o menos nos vayas comentando cómo ha sido tu experiencia, tus vivencias en lo que fue, digamos, en los primeros brotes, digamos, de la pandemia en la provincia de La Rioja, en ese momento crítico que pasó la provincia de La Rioja. Bueno, te comento cómo es desde que yo me inicié allá. Yo entré por el servicio de clínica médica, donde entran generalmente todos los enfermeros, en donde te adquirís la mayoría de los conocimientos, porque es un servicio donde se ve todas las patologías. Estuve 1 año y medio ahí, después pasé al servicio de trauma shock. El servicio de trauma shock es un servicio que está especializado para el paciente politraumatizado grave, y estuve ahí 1 año y medio. Comienza el tema de la pandemia, en donde vos ves por la tele y bueno, decís, todavía no nos toca, hasta que nos tocó. Lo particular que nos pasó ahí en ese momento fue que entró el virus por el personal de salud, que es por donde se supone que no iba a pasar. Y el primer contagiado fallece. En ese momento, bueno, nos quedamos todos helados. Ahí realmente comenzamos a vivir lo que era el tema de protocolo, que creo que es lo más importante y es lo que todos deberíamos saber manejar. Y bueno, en el hospital hay un hospital que pertenece a la Universidad Nacional de La Rioja, en donde ese hospital estaba destinado para pacientes COVID. El hospital ese llega al tope. Comenzamos nosotros a hacer hospital COVID como refuerzo. Y creo que fue la parte más dolorosa que se pudo ver, porque a los pacientes había que trasladarlo a la parte privada y darle de alta a los pacientes que realmente ya estaban en condiciones para irse a su casa. Quedamos nosotros sin pacientes y comenzamos a llevar los pacientes COVID, en donde fue un panorama, una escena en donde te deja helada, porque vos ves películas a veces de que te dejan impactados, de terror y todas esas cosas. Bueno, o bien las películas que ya nos venían anunciando quizás lo que iba a pasar, algo así. Claro, sí. Entonces ves un pasillo vacío y camillas con pacientes en cápsulas. Y eso creo que nos marcó y nos hizo caer en la realidad, lo que se nos venía, lo que nosotros estábamos ya preparándonos. Pero no pensábamos que iba a ser tan duro. Hay muchas medidas que son fuertes allá, y sin embargo la cantidad de contagios no disminuía. Hemos tenido varias olas fuertes, en donde decís, ¿a dónde está el problema? O sea, ¿qué es lo que la sociedad no está entendiendo? Fue muy desgastador. Teníamos que estar muchas horas con trajes. En el servicio, particularmente donde yo estaba, teníamos pacientes que ingresaban pero asintomáticos, porque cuando ibas a hacerle una placa de control de tórax tenían una neumonía bilateral.
post-dengue, porque también teníamos el problema del dengue. Entonces como que nos sobrepaso en cierta situación. Pero bueno... Vanessa, vos hablabas un poco de la parte estricta. ¿Qué tan estricto se puso La Rioja en ese momento? Bueno, mira, como para darte una idea, le cargaban nafta solo personal de salud y personal de seguridad, o sea, esencial. Nada más. Nada más. El resto no podía cargar nafta. Si no tenías una calcomanía, si no tenías una aplicación en donde ahí, en cada aplicación que vos pasabas un control y te dicen, bueno, es tu número de teléfono, de DNI, usted trabaja en tal lado, puede pasar. Nos manejábamos. O sea, también creo que es lo que falta acá, es apoyarse mucho en la tecnología. Si yo me hago un hisopado, no voy a llamar ni voy a preguntar a ninguna institución, no voy al COE, a ningún lado a preguntar si soy positivo o negativo. Entro a la página y pongo mi DNI, mis datos y me sale el resultado. Eso, También, así se manejaban, digamos, por ejemplo, ustedes ahí en el hospital, en donde... Sí. Bien. Así nos manejábamos, es como para descomprimir. Acá el problema es que no hay aglomeración de personas. Entonces, si vos vas, es como decirte, vas a preguntar si soy positivo o negativo, porque llamas por teléfono y no te atienden porque las líneas están colapsadas. Hay personas que sienten síntomas, llaman y es un caos. Es un caos porque tienen los asintomáticos, tienen las personas que psicológicamente están mal porque son muchos días de encierro. Pero no sé qué decirte, como que es imposible explicar todo lo vivido, sí, ¿no? Sí. Faltan a veces palabras para Sí, la verdad que para sí. revivir todo eso y bueno, y mandar un mensaje hacia la sociedad para un poco concientizar, digamos, ¿no? Sí. Se veía mucho en los diarios, en las noticias, y quería preguntarte si es verdad lo que se veía en cuanto al tema de la gente que estaba, por ejemplo, aislada. ¿Tenía algún personal de vigilancia en cada domicilio, en cada lugar? El COE te pone un chaleco rojo, se le dice, en donde, por ejemplo, hay una persona que dio positivo, se la toma toda la familia como positiva y se pone un chaleco rojo enfrente, en la vereda enfrente, que él es el encargado de brindarte asistencia y a su vez de que cuidar que no salga, porque vos podés ser positivo pero a la vez podés salir de tu casa, ¿me entendés? En cambio, teniendo un chaleco rojo no lo podías hacer. Si vos necesitas 1 kilo de pan, le decís al chaleco rojo que necesitas eso y él te lo acerca, o te lo acerca a la familia, le entrega a él y él, con el protocolo que tiene, te lo hace llegar. O sea, digamos, era también para que asista a las personas que estaban en ese momento aisladas. Sí, porque era un momento donde el peor, o sea, el que más afectado estaba era el mayor de 50, 60 años, que ahí también tenés que ver que no todos entienden cómo es la situación. A ellos tenés que explicarles de otra manera, porque ellos, por ejemplo, usan el barbijo, pero se sacan el barbijo para hablar, para que me pueda escuchar bien usted, me decía. Yeah. Y no es así, o se sacan el barbijo para poder estornudar. O sea, hay diferentes puntos de vista que nos tenemos que dar cuenta para poder ayudar al otro. Que yo creo que eso está pasando acá. Por ejemplo, hay muchas fiestas clandestinas que se escuchan. Por ejemplo, de noche se escucha. Y yo digo, o sea, ¿qué es lo que piensa el que va a una fiesta? ¿Qué es lo que piensa? ¿Que a su casa no va a volver? Que pues vas y te tomas un par de cervezas con alguien y vos viste lo que es el alcohol. Uno sabe. Tenés ciertas etapas cuando estás alcoholizado
al final no te vas a cuidar, no vas a ir a una fiesta. Yo no me imagino una fiesta con protocolo, con máscaras, con... Entonces cuando llegas a tu casa, tenés a tus padres, tenés a tus abuelos. Entonces, ¿cómo haces? No sos responsable. Vanessa, me imagino la situación de todo lo que estás comentando y lo difícil que seguramente debe haber sido tener que llegar a tu casa, a ver tu familia y no poder compartir con ellos como lo podía hacer cualquiera normalmente, digamos, sí, por tu trabajo, por el equipo. La forma en que te tenías que sacar el equipo, que duraba muchísimo tiempo, la forma, el protocolo, el procedimiento, digamos, que tenías que respetar para poder sacarte el equipamiento que usabas en ese momento. Mira, yo creo que es una de las cosas que más estresantes era, porque cuando uno se lo pone, es como que se lo pone a conciencia, pero cuando uno se lo saca, ya se lo saca cansado, se lo saca pensando ya en la familia, se lo saca con mucho estrés ya encima. Entonces, para colmo, en un servicio donde estás atendiendo, no es un servicio, el de trauma shock, es un servicio donde vos manejas mucha adrenalina y a su vez tenés que tener la claridad mental para trabajar con un paciente grave. Y todas esas cosas durante 6, 8 horas, si es que no estás recargado, se hacen 12 o 16 horas. En ese momento es como que ya todo cae, ya te quieres ir a tu casa, quieres ir a descansar. Y yo personalmente y particularmente tenía la liviandad, o no estaban con mis padres, no estaba viviendo con mis padres, ellos viven acá. O sea, imagínate las personas, los otros compañeros que vivían con sus padres, más de 60, ya son pacientes, personas de riesgo, entonces es como que a ellos les caía mucho más pesado que a mí. Seguro. Eso es como que sí se notaba bastante. Y yo, personalmente, tranquila, pero hasta un cierto punto, porque vos decís, a mi papá le gusta salir, a mi papá le gusta irse al campo, ¿entendés? Entonces, ya es como que ya se siente la necesidad de estar en la casa y decirle, chupa, o fíjate, usa bien el barbijo, cosas así. Yo ya empecé a sentir y ya quería estar acá. Bien. Vanessa, feliz día por el Día del Trabajador. Sabemos que ha sido muy sacrificado tu trabajo y contarnos esta experiencia es como que ya nos vamos a cuidar más todavía. Y bueno, gracias por este momento de contar esa experiencia. Y si quieres agregar algo más, algún mensaje de concientización para la comunidad, te escuchamos. Sí, es necesario, creo yo, que no lleguemos al límite, que tratemos de cuidar el sistema de salud, que va a tener un tope y es lo que nadie quiere llegar. No sé si la gente no está tomando conciencia de lo que sería, de que vayas voy con un familiar y te diga no tenemos cama, te volvés con el familiar, ¿qué hacemos? Esto es una rueda. Yo no te cuido, vos no me cuidas a mí, entonces ¿qué hacemos? Nos vamos los dos al tacho. Nosotros somos los responsables, no esperemos que nadie venga y diga desde esta hora a esta hora que tienen que cuidarse así. No, ya sabemos las cosas. Ya tenemos un año como para haber aprendido y ser un poquito más vivos y cuidarnos entre nosotros sin que nadie nos tenga que decir nada. O sea, es cuestión es cuestión nuestra. De no responsabilidad. Tal cual. Si no sos responsable, aléjate de tus seres queridos. Porque esta pandemia es para esto. Lo que te va a quitar tu ser querido, no te va a quitar a alguien que no conoces. Si vas y vos salís, haces lo que querés y volvés a tu casa. Y perjudicas a tus seres queridos, a tu familia. Tratemos de ver realmente cómo son las cosas. Bien, buen día, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así estuvimos conversando con Vanessa Chanampa, quien es enfermera universitaria.